Y para despedir el programa de Brújula Internacional en la tarde de hoy, tenemos que referirnos a esa revolución que no siempre es positiva, puede ser caótica, como lo que está pasando en Estados Unidos con la política económica del presidente Trump, sobre todo en materia arancelaria, que ha complicado la relación de Estados Unidos con Canadá y México, que son los vecinos y miembros del Tratado de Libre Comercio. Además, complicada la relación permanente con Europa. Ya vimos hoy la relación con la OTAN y además con los países importantes como Francia, Alemania, España, Portugal. Y por otra parte, la situación también conflictiva en el caso del Medio Oriente, en Israel, en Irán, y los problemas que han presentado también en materia interna que ha golpeado la política de Estados Unidos, incluyendo el tema petrolero y especialmente la relación con Venezuela, donde el petróleo venezolano tiene un destino o tenía siempre un destino permanente hacia el sur de los Estados Unidos, y esas refinerías están adaptadas al petróleo venezolano. Y al ordenar lo que ha ordenado el gobierno de Estados Unidos con Chevron y otras compañías petroleras, perjudica sobre todo a los Estados Unidos en materia de energía. Esta situación general nos obliga a una reflexión en profundidad, y así cerramos el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Para los analistas internacionales, la errática política proteccionista del presidente estadounidense Donald Trump está promoviendo revuelo entre sus socios comerciales y los mercados financieros, y aquellos que señalaron lo peor quizás fueron optimistas, explica The Economist de Inglaterra, que no descarta un aumento de la inflación y una recesión en el continente americano, y más allá, entre anuncios concretos y amenazas vagas, seguir las declaraciones del presidente Trump sobre los aranceles aduaneros es incomprensible. Un día decide destruir la economía altamente integrada de América del Norte y al día siguiente quiere tranquilizar a los fabricantes de automóviles que dependen de él. Cuando habla de China, a veces promete imponer impuestos cada vez más altos y a veces dice que está dispuesto a concluir un vasto acuerdo comercial con China y plantea el espectro de aranceles aduaneros exorbitantes sobre otros países, pero sin señalar los montos. Todo esto pareciera consecuencias de una política errática para Estados Unidos y para el resto del mundo. Durante la campaña presidencial del año pasado, mientras las empresas lidiaban con las incertidumbres de la agenda comercial de Donald Trump, los analistas consideraban diferentes escenarios. Los más pesimistas centraron sus predicciones en su plan de imponer derechos de aduana universales sobre todos los bienes importados. La mayoría de los observadores consideraron que estas suposiciones eran exageradas. Donald Trump simplemente estaba mostrando los dientes y el murmullo en el mercado de valores, pero lo harían entrar en razón. 6 semanas después de asumir el cargo, los escenarios más alarmistas parecen demasiado plausibles. Un arancel aduanero universal del 10% o del 20% tendría al menos el mérito de la simplicidad, pero cambia permanentemente de actitudes ante los países y no hay una política clara económica de los Estados Unidos en una etapa crucial para la humanidad. Así, por ejemplo, anuncia un impuesto del 25% sobre el aluminio, el cobre, la madera y el acero. Se dirige a los principales socios comerciales de Estados Unidos imponiendo aranceles del 25% a Canadá y México y el 20% a China, además del 20% por medio que ya se aplicaba a la mayoría de los productos chinos. Y prometió que se adoptarían muchas más medidas a partir del 2 de abril, cuando Estados Unidos erija un muro de impuestos y barreras no monetarias iguales a que los otros países imponen a los productos estadounidenses. En su discurso el 4 de marzo entre ambas cámaras del Congreso, el presidente describió su filosofía: no permitiré que Estados Unidos siga siendo estafado durante décadas de lo que ha sido prácticamente por todos los países del mundo, y no permitiremos que eso vuelva a suceder. Ya desde que impuso el 25% a las importaciones de México y Canadá, el presidente estadounidense no solo pone fin a la década de libre comercio con sus principales socios comerciales, sino que ha hundido a la economía global en la incertidumbre, esto según el periódico The Wall Street Journal. Ha dejado de lado el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Los productos canadienses y mexicanos ahora están grabados con un 25%, con excepción de combustibles como el petróleo y el gas natural, que están grabados con un 10%. Ya Canadá ha anunciado su intención de tomar represalias, y si estas medidas persisten podrían transformar por completo las relaciones de Washington con sus principales socios comerciales, poniendo fin a décadas de expansión del libre comercio entre Estados Unidos y sus aliados. Hasta ahora los tres países estaban vinculados por un acuerdo de renegociación por el propio Donald Trump durante su primer mandato. Además, los impuestos y aranceles a Canadá y México, el presidente estadounidense también firmó este lunes un decreto que aumenta los aranceles aduaneros a los productos procedentes de China en un 10% a partir de este martes. La excusa ha sido la incapacidad de los países afectados para combatir el flujo de drogas e inmigrantes ilegales a Estados Unidos.
y que eso ayudaría a reactivar la industria estadounidense. Van a tener aranceles y lo que tienen que hacer es construir sus fábricas de automóviles y otras cosas en Estados Unidos para evitar los aranceles.